Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos con todo el despliegue de la Athletic de Bilbao. Esta noche se juega la final de la Copa del Rey, como todo Cristo sabe, y hoy en el Robin Food lo que tenemos que hacer es tener esa paciencia que nos hace falta para sentarnos delante del televisor esta noche a animar al Athletic como auténticos tigres, y luego no se nos va a olvidar cocinar. Así que en un segundo arranco una nueva edición de este programa tan singular. Cogéis papel y boli, cogéis la bandera del Athletic para tenerla bien cerca y toméis nota de lo que va a pasar. Unos spots y arrancamos, Aquí chapela, habéis visto bufanda, camiseta, aquí tengo al León, que es la mascota, y John Chu, cámara, que joder, que es más de la Real que el copón, que está con unos nervios, y me dice, joder, a mí estas cosas no me hacen mucha gracia, el que está detrás de la cámara. John Chu, vaya campeón, joder. Viva Rusia. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Me dicen por aquí que tenía que estar aquí a Tocho para compensar la historia. Tocho, que como todo el mundo sabe es la mascota de la Real Sociedad. Alguna pregunta a ver si es un pájaro, así no, pues un poco de respeto a Tocho. Lo que pasa es que hoy es el día del Atleti. Esta noche se juega la final de la Copa del Rey con el Barça. Ahí veis la bufanda conmemorativa, estamos muy nerviosos y por eso tenemos que dedicar estos primeros momentos del programa al Atleti, que son unos auténticos tigres, como está aquí sentado. No sé cómo se llama la mascota, pero será el León de San Mamés. Vamos a hacer en este programa de hoy un gran homenaje, no solamente al Athletic de Bilbao, sino también un homenaje a la Provenza francesa. Sabéis que hemos hablado muchas veces de esa Provenza y por eso hoy os vamos a enseñar a guisar unas alcachofas de una manera distinta. Barigul de alcachofas, una cocción distinta con todo el sabor de la Provenza francesa. Y en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer es con esas alcachofas acomodarlas alineadas a la provenzal. Una ensalada multicolor con esas alcachofas guisadas de una manera extraordinaria y con ese jugo resultante que al final, bueno, pues dará forma a una vinagreta, yo creo que excepcional. Hoy además es viernes y sabéis que los viernes terminamos con las guarrindongadas. Aquí están las guarrindongadas maravillosas, tenemos aquí nuestro tazón, nuestra margarina, nuestras pipas y nuestras galletas. Salid todos arreando la escalera con vuestras chirulas y vuestras panderetas y decid a todo Cristo que empieza Robin Food Atracón a mano armada, luego lo veis al sofá, os sentáis, alejéis el mando a distancia, os ajustéis la pantaleta de leopardo y sobre todo, muy importante, que cogéis papel y boli para tomar nota de estas dos preparaciones. Alcachofas, barigul de alcachofas y alcachofas alineada a la provenzal. Hoy más que nunca no está Tocho, porque si estuviera Tocho andarían como a hostias entre los dos. Con el León de San Mamés o Athletic y a ver si ganamos la Copa del Rey. Robin Food. Vamos a hacer una preparación muy distinta para cocer las alcachofas. Hemos hecho muchas veces alcachofas en el programa y las hemos servido en muchísimas ocasiones. La cocción tradicional es tener un agua hirviendo. Importante antes de ponernos a limpiar alcachofas, tener ya el agua hirviendo con un poquito de sal, sin nada más. Y sabéis que la mejor historia no es añadir ni limón ni harina. Antiguamente se hacía fondo blanco para cocer las alcachofas, añadiendo harina, zumo de limón, la sal, el agua, aceite de oliva, se batía con una varilla, se ponía al fuego y las alcachofas servían en ese caldo para que no se oscurecieran. Sabéis que a nosotros lo que no nos importa es que oscurezcan, nos da igual. Alcachofas claras con sabor a limón no nos interesa nada. Así que la cocción clásica es agua, limpiarlas con sal y conforme se van limpiando se van añadiendo al agua hirviendo para que se vayan cocinando hasta la última. Y luego cuando están hervidas lo que se hace es dejar que se enfríen en el agua y ya se utilizan para hacer lo que haga falta, o comidas tal cual con una buena mahonesa o para meterlas en unas, por ejemplo, unas almejas en salsa verde metidas dentro de esas alcachofas para rebozarlas para hacer luego una menestra o lo que os dé la gana. Y en este caso vamos a hacer una cosa a la inversa. La barigul, la cocción de alcachofas a la barigul es una cocción que al final yo aprendí a hacer en la Costa Azul, en la Provenza francesa, y se invierte en los términos, que es que tampoco vamos a utilizar aquí limón, aunque lo tengo ahí, pero para hacer luego una vinagreta no vamos a utilizar ni harinas ni historias. Nos va a dar igual que la alcachofa se oscurezca y lo que vamos a hacer es rehogarla, bueno, pues en grasa con una serie de verduras. Entonces lo que vamos a hacer es añadir, primero en el fondo de una buena cazuela, un buen chorretón de aceite de oliva virgen y uno de los ingredientes que le va a dar, un poquito más de aceite, que le va a dar ese toque mediterráneo, sobre todo es el hinojo, que lo tengo aquí cortado en este cacharro, en tiras muy finas como si fuera una cebolla. Esto que está aquí es bulbo de hinojo. Luego en la segunda parte, cuando aliñemos la ensalada,
A la provenzal utilizaremos también el hinojo en crudo, cortado con una mandolina, para poder alinearlo. Y precisamente los tallos de los bulbos de hinojo, porque al final el bulbo de hinojo está bajo tierra, salen unos tallos verdes preciosos. Y de esos tallos lo que surgen, bueno, pues es el eneldo, es esa hierba que se utiliza en el norte de Europa pues para comer el salmón ahumado y todas estas historias. Y esos tallos, desde el bulbo hasta las hojas, en la Provenza se secan y te los venden en los mercados secos. Vas al mercado Fortville, por ejemplo, que está en Cannes, y además de atravesarte con esas cajas de mesclun preciosas, que son esas cajas de lechugas ácidas, amargas, dulces, que son extraordinarias para comer en ensalada, en todos los puestos te ofrecen esas ramas de hinojo, de eneldo, secas, que sirven para hacer esta preparación y muchas otras, para hacer caldos, para asar lubinas en el horno, para hacer brasas, para asar carne, en fin, lo utilizan como en La Rioja se puede utilizar un sarmiento para asar, o como aquí podemos utilizar cualquier verdura o cualquier especia para hacer un caldo o para guisar. Los tallos secos de hinojo o de eneldo. No lo tenemos y por eso lo que vamos a hacer en este aceite de oliva es sofreír el bulbo de hinojo como si fuera una cebolla cortado en tiras finas, que le va a dar además ese gusto anisado muy característico, porque es verdad que el bulbo de hinojo tiene, bueno, pues ese sabor pues como anís, que está muy rico, añadido en muchas salsas. Os he dicho muchas veces que cuando hagáis sopa de pescado o una sopa de marisco, una cosa de estas, sustituyáis algunas de las cebollas o de las cebolletas por hinojo, por bulbo de hinojo. Y le da un sabor muy especial. Lo mismo que si además de añadir un buen vino blanco cuando hacéis una sopa de pescado o una crema, sustituís parte de ese vino blanco, por ejemplo, por un pastis, que es esa preparación que se diluye en agua, que beben en Francia con hielos, y que para hacer sopas y cosas de estas está muy bien. E incluso para esta baribul también tranquilamente podríamos añadir aquí un poquito de pastis, aunque hoy no lo he traído. Habéis visto, he añadido la cebolleta cortada en tiras, y he añadido el eneldo o el hinojo cortado también, perdón, el bulbo de hinojo cortado en tiras muy finas. Vamos a añadir también chalotas, un poco de apio, tallos de apio, el verde o el amarillo, me dejo cortado en tacos un poquito finos, puerro también cortado en tacos del tamaño que os dé la gana, y la zanahoria lo mismo. Luego esta verdura está muy sabrosa comida en ensalada, y sobre todo lo que le va a dar es una sustancia muy especial al caldo de nuestras alcachofas. Para beberlo tal cual, porque ese caldo bebido está riquísimo para hacer sopas, para hacer minestrones, para hacer aigobulidos, para hacer lo que os dé la gana. O si no, para hacer salsas. Y esto es una cocción a la provenzal. Además tengo un montón de dientes de ajo con su camisa, con su pellejo. Voy a añadir un poquito de sal. Y esto también lo podéis perfumar, sobre todo con cáscara de limón. Yo creo que uno de los cítricos que iría aquí de perlas serían unas buenas cáscaras de limón. A pesar de que lo que os he dicho antes es que no quiero desnaturalizar el sabor de mis alcachofas, y sobre todo a mí me molesta bastante cuando me las cuecen con limón para que al final se queden blancas y no oscurezcan. Yo prefiero comerme una alcachofa oscura que sepa alcachofa, que no una alcachofa clara, preciosa e inmaculada, que le metes un tarisco y de repente sientes pues el sabor de la acidez del zumo de limón. No me mola absolutamente nada. Tengo aquí además unas cuantas alcachofas que están ya limpias. Tengo una pastilla de caldo, un poco de laurel, unas ramitas de tomillo fresco. Tengo aquí también un atillo de perejil que añadiremos en un segundo. Tengo unas cuantas alcachofas que voy a limpiar ahora también en un segundo, y un poco de limón que rallaré para hacer una vinagreta en cuanto tengamos nuestras alcachofas, bueno, pues listas. La Costa Azul es un sitio maravilloso, ¿eh? Yo viví bastante tiempo por allí, y mis paseos hasta el restaurante de Jacques Chirac, que es donde trabajaba por la Croisette, delante de todas esas fachadas maravillosas del Hotel Martínez, el Hotel Carton. Yo creo que es uno de los paseos más hermosos que se pueden recorrer pues en la Costa Azul. Incluso os diría más, uno de los paseos más maravillosos que hay en Europa. Ese, y luego el paseo de los ingleses, bueno, pues de Niza, que también está muy muy cerquita. Y es verdad que existe esa Costa Azul, o ese Cannes, o ese Niza, que al final es el lugar en el que veranean los jeques árabes, la gente de mucha pasta de este mundo. Y luego también existe esa otra Costa Azul, bueno, pues mucho más humilde, mucho más normal, campesina, de pueblos, pues de pueblos que están detrás en la zona de atrás de las montañas, y que al final son pueblos en los que se hace una cocina con mucho color y sobre todo con mucho sabor.
Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los pie paqué, que al final algún día haremos en este programa, espero, que son una especie como de callos que se guisan con manos de cordero, que están buenísimos, con la particularidad de que el callo se cuece en cachos bastante grandes que luego se rellena y se hacen una especie de paquetes de callos rellenos de carne guisada. Se sirve con patas estofadas y yo creo que es uno de los mejores guisos de interiores que se pueden comer, pie y paqué. Seguro que hay un francés que está viendo y estará diciendo, joder, qué cabrón, ya me comía yo un platazo ahora mismo. Bueno, veis, aquí va mi rehogado de verdura, piano, piano, a fuego muy, muy suave. Las alcachofas. Fundamental, respetarles el tallo. Hay mucha gente que le quita el tallo y solamente se come el fruto. Esta me la ha traído Aurelio desde Peralta, además. Es un verdurero que me está trayendo productos alucinantes. Digo que hay mucha gente que las quita desde aquí y a mí me gusta respetarles un poco el tallo. Así que, como habéis visto, le eliminamos el exceso de hojas, le hacemos aquí una vueltica y luego lo que hacemos es desde la base del tallo hasta el final, hasta el extremo que cortamos, lo que hacemos es perfilarle de esta manera, porque lo que nos interesa es comernos toda esta base, que es una base súper sabrosa y muy carnosa, y luego en mi caso, y en el caso de muchas amas de casa, de la Ribera y de por ahí, también me gusta muchísimo este tallo que yo creo que tenemos que respetar, porque está súper sabroso. Incluso cuando nos traen las alcachofas con el tallo muy largo, a mí me suele gustar, bueno, pues por lo menos esta largura, corto, para que el fruto tenga también este tallo unido y luego este otro tallo lo que hago también es rebanarlo y me como los frutos con este tallo unido y luego también me como los tallos sueltos que cuezo a la misma vez que la alcachofa. Ahora lo que hacemos aquí es pegarle un tajo en la punta y esto es al final agua sin más para que no oscurezcan a la velocidad del vértigo, porque lo que quiero es tener bastantes ya limpias para poder añadirlas aquí en el fondo. ¿Veis? Esta es la diferencia de la cocción que os he dicho antes en agua y sal. Voy a limpiar otra, ¿eh? Ahora empiezan a coger todo el sabor de la verdura y empezarán a oscurecer un poco. Y no pasa absolutamente nada. Vamos con otra. Cuando vienen con mucho tallo, quitarle el tallo, quitarle siempre esta parte negra. Y como os he dicho antes, ese tallo se pela y se añade aquí sin ningún problema. Y luego la alcachofa, para los que os estéis incorporando ahora al programa, que estamos haciendo alcachofas a la barigul. Hay mucha gente que sabe ya limpiar alcachofas, ¿eh? Mirad cómo lo hago yo. Importante que la alcachofa esté prieta, ¿eh? La alcachofa, mucha gente me suele preguntar, cuando voy al mercado, ¿cómo sé que la alcachofa es buena? Bueno, pues al final, la alcachofa buena está como esta, bien verde, no está muy oxidada. Es lógico que esta base de aquí esté un poquito oscura porque es por donde la corta el campesino. Es importante que estas puntas estén bien prietas, que no haya florecido la alcachofa. Y luego una señal inequívoca es apretarlas y que estén súper prietas. Cuando las tocas y están como blandurrias, no valen la pena. Valen la pena cuando las tocas como esta y están como una piedra, ya las veis. Aprieto y están duras, duras. Esta es una buena alcachofa. ¿Veis? Le damos aquí la vuelta. Con el cuchillo justo. Quitarle una película muy superior, ¿eh? No nos interesa en ningún caso quitar demasiado fruto. Porque la chicha de la alcachofa está aquí. Y tampoco hay que ser exagerados limpiándola. Porque luego la alcachofa tiene que acabar en nuestro estómago, no en este bol. ¿Veis? Y este es, bueno, pues el resultado. Cortamos la punta y a la cazuela. También se pueden cocer tranquilamente sin quitarles esa punta. Voy a hacer una tercera. En la Costa Azul además hay una alcachofa que se llama alcachofa violeta, que es una alcachofa que tiene también mucho sabor. Es muy distinta a esta y es una alcachofa muy, muy sabrosa. Sin ir más lejos, por ejemplo, el puerto pesquero de Canes es precioso. Es un puerto pues que se ve que al final tiene un origen muy humilde, porque el casco antiguo de Canes no deja de ser un viejo puerto de pescadores. Y toda la parte nueva, que es esa croisette y todos esos hotelazos y esas tiendas maravillosas, al final es fruto, bueno, pues sobre todo de ese veraneo de los años 20 del pasado siglo y de toda esa gente que tiene un montón de pasta que fue convirtiendo aquello, bueno, pues en lo que es.
Lo que pasa es que lo chulo es ese contraste que os digo de que podéis encontrar el Cannes o la Costa Azul de los supermillonetis y luego también la Costa Azul de los pueblos y de la gente normal. Esta es la alcachofa, es preciosa, ¿eh? Cuando tenéis que limpiar muchas alcachofas, lo mejor es que os pongáis un guante de fregar o alguna historia de estas, porque suelen ennegrecer bastante las manos. En este punto, y en plan arguiñano aquí como limpiando un poco, que hoy estoy en plan chucuna, lo que hacemos es darle una vueltica a esto. Tengo aquí agua caliente, vamos a subir un poco el fuego, vamos a añadir una pastillita de carne desmenuzada, que os la podéis evitar si tenéis un buen caldo de carne ligero, o un caldo de pollo, o un caldo de verduras. No añadís caldo en pastilla y en vez de añadir agua, directamente cocéis las alcachofas en ese caldo suave. Si no, como yo no tengo, lo que hago es, bueno, pues darle un poquito ese golpe con la pastilla. Hojica de laurel. Vamos a meter este golpecito de tomillo, que le va a dar ese punto también bien provenzal. Vamos a meterle este atadillo de hojas de perejil y es una manera distinta de comer alcachofas. Nos gusta también, lógicamente, como dianos de la Ribera que estarán viendo ahora el programa y estarán diciendo, pero este chavalico que está añadiendo la alcachofa. Bueno, estoy añadiendo otros ingredientes para vestirla, bueno, pues como alcachofas a la provenzal. Nos gustan mucho las alcachofas cocidas en agua y sal sin nada, porque es verdad que se disfruta muchísimo más del sabor de la alcachofa, pero también nos gusta vestirla como si fuera, bueno, pues al taller de Balenciaga. Esta alcachofa ha ido al taller de Balenciaga y Balenciaga lo que ha hecho es, bueno, pues rodearla de colores, de pliegues y de hermosura. Y nos gustan todas las alcachofas que estén cocinadas y trabajadas con mimo y guisadas con salero. Y estas tienen su gracia, sobre todo, como os he dicho, porque la verdura resultante de la cocción, no solamente de la alcachofa, está muy sabrosa, porque el caldo va a ser la bomba de neutrones. Y luego nos vamos a poder currar una ensalada bien sabrosa. Un poquito de vino blanco. Vamos a añadir un poco de sal. Teniendo en cuenta que vamos a añadir ahora agua. Meter ahí bien la cámara, porque hay un auténtico espectáculo en el fondo de la cazuela, ¿eh? Y no os quiero decir nada, si tenéis acceso a esos hinojos secos, que si hay alguien que cultiva hinojos en alguna huerta, le aconsejo que esos troncos, vamos, más o menos como de este grosor, que suelen salir de la tierra, como os he dicho antes, con el eneldo arriba, os aconsejo que los cortéis, que los atéis a un cordel y los dejéis en algún, no sé, pues en alguna alacena o en alguna, yo qué sé, en alguna gambara o una historia de estas, en algún armario, en un sitio oscuro y seco, para que se sequen esas ramas. Y luego esas ramas, como os he dicho antes, para guisar, son la bomba. Habéis visto, ni limón ni historias. A pesar de que podéis deslizar aquí tranquilamente unas cortezas de limón fresco. Agua, hasta que se cubran. Y las vamos a tener más o menos unos, yo calculo que a fuego muy suave, unos 20-25 minutos. Para que queden bien tiernas. Una vez que estén bien cocidas, que sabéis que no hay tiempos exactos para estas cosas, el único tiempo es meter aquí el cuchillo con una espumadera, sacar una alcachofa, coger una puntillica de estas, clavarla aquí en el corazón, y en el momento en el que metes una puntilla y el corazón, bueno, pues acuchilla con mucha facilidad, como si fuera mantequilla, es el momento de apartarlas del fuego y en ningún caso sacarlas de este caldo de cocción. Dejarlas tranquilamente que se enfríen dentro de este caldo y una vez que estén frías, haya cuidados. O las metemos en un tupper en la nevera, o las comemos sin más rescatadas de aquí y aliñadas en una ensalada, guardando el caldo. Se pueden hacer muchas historias, pero es muy importante que una vez que estén cocidas, no las saquéis del caldo porque si no se oxidan. Tienen que estar siempre en su medio natural, que es este que está aquí. Cubrimos. 20-25 minutos de cocción y no hay que hacer nada más. Alcachofas a la barigul. Impresionante, hoy juega la Leti a la noche. Todos con unos nervios del copón. Pero tomad nota de lo que estamos haciendo, ¿eh? Estáis en Robin Food, atracón a mano armada.
Aquí estamos con nuestra cocción de barigul de alcachofas. Aquí están las alcachofas. Bien cocidas, sobre todo, como os he dicho antes, con un caldo muy sabroso que nos va a servir para hacer ahora una vinagreta con toda esa verdura en el fondo, y con esto se van a hacer muchísimas cosas. Se puede meter en la nevera con bien tapado y eso nos aguanta bastantes días. Se pueden comer en ensalada, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, una alcachofa de estas que está muy tierna. Esto es puro néctar, todavía están templadas. Se cortan como si fuera tocino de cerdo, igual. Fijaros qué preciosidad. No nos hemos quitado ni el corazón. Tienen una textura riquísima y sobre todo, bueno, pues un sabor extraordinario. Vamos a hacer una vinagreta a partir de miel, que vamos a meter ya en el fondo de este cazo. No mucho, como una cucharadica o así de miel. Vamos a dejar que coja un poquito, no color, lo que se deshaga bien. Vamos a añadir un poco de vinagre de sidra y vamos a meterle un poco de este caldico que os he dicho antes. Caldico de la cocción. Más o menos como unas 5 o 6 cucharadas de caldo así. Esto va a ser una reducción que vamos a dejar que coja un aspecto como de sirope, y lo que haremos será hacer una vinagreta muy sencilla. Mientras tanto os presento mi resto de ingredientes. Tengo un poco de cáscara de naranja que voy a rallar ya en el fondo de este bol. Tengo además un poco de limón para rallar un poquito de cáscara de limón. Siempre piano controlando la reducción del cazo, Esto, si no os queréis liar la manta, un poquito de vinagre de Jerez, un poquito de aceite de oliva, sal, un poquito de pimienta si queréis, y las aliñéis como os dé la gana. Pero allí en la Provenza es verdad que suele ser muy típico hacer vinagretas a base de zumos de naranja bigarrada y todos estos rollos. Y esto se va a parecer bastante a una de esas vinagretas que os he anunciado antes. Hinojo, esto es el hinojo, el bulbo de hinojo que os he dicho antes. Estos son los tallos, que os digo que crecen mucho y que se secan. Y en la punta, bueno, pues suele salir el eneldo, que es esta hierba aromática que hemos usado en este programa un montón de veces. Esto está crudo y esto está riquísimo de esta manera, con una mandolina, como si fuera una cebolleta. Si no tenéis mandolina, lo hacéis encima de la tabla con un cuchillo bien afilado, como si fuera una cebolleta. Lo que hacéis es cortarlo en tiras bien finas. Y esto está anisado y está sabrosísimo. Vamos a aprovechar también las hierbas que salen en los extremos. Vamos a meter también a esta vinagreta. Hay que ir controlando esta reducción, va perfecta. Vamos a añadir también unas aceitunas negras, muertas, bien ricas. Las deshuesáis con la mano. Y si no, con hueso, que tampoco pasa nada. Eso sí, advirtiendo a los invitados que las aceitunas tienen hueso, para que no tenga que hacer nadie una visita al dentista. Tengo además hojas de eneldo. De albahaca fresca. Tengo además unas mini mozzarellas que están bien sabrosas, metidas en su propio suero, que podéis sustituir por un queso de feta o podéis sustituir por unos tacos de un buen queso de Burgos. Tengo además pan tostado y sobre todo aceite de oliva, fundamental. Cocción de alcachofas a la barigul, hacer la prueba. Si no os gustan, volvéis a la cocción tradicional de las alcachofas de toda la vida. Pero estoy seguro que cuando aprietan los calores y llega la primavera y el verano, os apetecerá sacar de la maceta todas estas hierbas y daros un poquito de luz con una cocción distinta, pero muy sabrosa. Suficientes olivas. Si queréis más olivas, las metéis pero en casa. Vamos a apartarlas de aquí. Vamos a meter aceite de oliva virgen en el fondo, un buen chorrete. Vamos a meter un poco de sal. Vamos a meterle un buen golpe de pimienta. Y la reducción ya está perfecta. Esta es la textura, vais a ver. Vamos a meterla en el tarro. Fijaros, la textura es como de sirope. Como si fuera una especie como de miel reducida. Con todo el gustaco del jugo de cocción. Vamos a añadir aquí aceite de oliva.
he añadido ahí un poquito, pero vamos a terminar haciendo la vinagreta en el tarro directamente. Vamos a añadir un poquito de zumo de limón. Os las apañáis como queráis, pero daros un poquito de luz, que no cuesta nada. Cerramos la vinagreta. Vamos a atizarla. Vamos a hacer una vinagreta que con el calor de la cazuela está como templada. Y aquí me voy a quedar cortando mis alcachofas para no haceros esperar. Y en un segundo terminamos de montar la ensalada. Se cortan como tocino, fijaros, Impresionante, ¿habéis visto? ¿En cuartos o en mitades? Terminamos el programa en un segundo, aquí me quedo para no haceros esperar. Y rematamos unas alcachofas aliñadas a la provenzal. Rabbit Food. Algunas de mis alcachofas todas no he metido, partidas ya en 2. El resto están en un tupper en la nevera, bien cubiertas de ese caldo. Pues os he dicho que es muy importante que no tiréis el caldo, que no las escurréis nunca, sino que las mantengáis en la nevera con el caldico. Un poco de albahaca fresca. Este pan que tengo tostado, que podíamos colocar en el fondo, montar la ensalada encima, porque luego con la vinagreta se nos mojaría todo y estará riquísimo, pero yo creo que lo más inteligente es partirlo en cachos pequeños para que al final haga crash crash. Sobre todo porque estos cachos de pan al final van a chupar toda esa vinagreta. Si estáis a dieta, todos estos rollos, pues no metáis pan. Pero le va a dar su aquel esta historia, Y luego las pequeñas mozzarellas que tengo, habéis visto ahí a la derecha en un cacharrito. Vamos a darle a esta historia unas buenas vueltas, utilizando nuestras manazas. Acercamos una buena fuente. Yo he partido en mitades, pero si queréis podéis partir en cuartos o como más os guste. Como más rabia os dé. Pero, no sé, a mí la alcachofa así, en tarisco grande, hermoso, me parece que es una ricura. Una lavada de zarpas y vamos a rematar. Vamos a rematar con unas mozzarellas, en este caso chiquis, repartidas aquí y allá, que la verdad que es una gozada. Esto en bastantes tiendas empieza a haber ya, Si no, queso de Burgos, un feta, un requesón o lo que os apetezca. Esto al final cunde un montón, Son pequeñitas, son como de bocado, pero están muy muy sabrosas. Y luego vamos a rociar con la vinagreta que tenemos en el tarro. Bien cerrada. Vamos a darle zapatilla. Puro néctar. Y esto es lo que os digo, que al final se va a mezclar con el pan, con la alcachofa, con la naranja, con las aceitunas negras. Y vamos a gozar como auténticos filipinos. Puro néctar, Esa miel reducida con ese caldo y con el golpecito de vinagre. Y no me voy a resistir a añadir una buena chorrotada de aceite de oliva virgen. Esto no queda aquí, Terminamos con las guarrindongadas. Un poquito más de albahaca.
Bueno, hemos tenido un enorme viernes, ¿eh? Habéis visto que hemos preparado 2 recetas con alcachofas. Están en temporada, en plena temporada. Se pueden hacer muchísimas cosas con ellas. Como os hemos explicado, tortillas, se pueden hacer fritas, salteadas. Se pueden hacer de muchas maneras. Estoy seguro que muchos de vosotros os habréis sorprendido con esa cocción, que no es la cocción habitual en agua, sino que al final tienen un rehogado. Y luego, sobre todo, bueno, pues con esa ensalada aliñada a la provenzal. Si alguno de vosotros ha tenido oportunidad de coger un avión o coger un auto y poder visitar la Provenza, empaparos del perfume y del color de aquellas tierras y sobre todo de sus mercados. Y sabéis que los viernes nos arrancamos también con las guarrindongadas, que es la gastronomía, bueno, yo creo que más feliz y la gastronomía más dichosa, al final condensa, yo creo que mucho mejor que una experiencia en cualquiera de los grandes restaurantes del mundo. Yo creo que no hay nada que supere a la guarrindongada, que es esa mierda que comimos a escondidas en casa, en el calor del hogar, en la oscuridad, nos levantamos de madrugada, tenemos hambre o tenemos sed, no hay nadie a visor, no hay nadie cerca, y lo que hacemos es abrir el armario de la cocina y hacer esa mezcla imposible y maravillosa. Nos las mandáis porque sabéis que en el blog davidejorge.com hay un enlace que pone envía tu guarrindongada, y es muy importante que lleguen, que nos llegan a centenares todas las semanas. Así que escribirlas, mandarlas y nos seguiremos divirtiendo como ha hecho Angelita desde Lazcao. Escuchar, hola Salao, vamos allá de esto, que no se enteren mis hijos ya que predico una cosa y luego hago lo que me sale de la nevera. Una de mis favoritas es un buen unte de mantequilla de cacahuete en pan viejo, unas lonchas de chorizo pamplona y capa de patatas risi. Luego, según la apetencia, añado un chorretón de mostaza barata, ketchup, ajitos, láminas y un golpe de micro. Está que te cagas. Ah, se me olvidaba, es obligatorio acompañarlo de un gin tonic bien cargado. Besos a todos, me parto la caja con vosotros. Por cierto, los ñoquis de calabaza me salieron increíbles. Acordaros que estuvo Leandro Gianarelli con nosotros en el programa, y acordaros que en el blog también davidejorge.com hay un apartado que pone busca tus recetas, y sabéis que tenéis todas las temporadas a vuestra disposición para que las consultéis. Juanjo Blanch desde Palma de Mallorca dice: hola pedazo de crack, te vemos desde Mallorca a través del satélite, cada día enchufados al atracón a mano armada. Te paso una guarrindongada muy mallorquina y tremendamente exquisita. En una rebanada de pan tostado se refriega medio tomate de ramillete, un pelín de sal y un chorrito de aceite. Arriba se unta bien de sobrasada de la buena, y a continuación unas fetas de queso mahonés encima. Después un buen corte de membrillo casero y finalmente un chorretón de miel. Cágate lorito, esto tiene que estar impresionante, no es por nada. Ramón Redín desde Cizur Mayor, no sé si será una guarrindongada. Mi gente me dice que sí, cuando era chaval era mi bocata preferido. Me ponía en media barra de pan una tortilla de 2 huevos con un par de quesitos. Después buen chorretón de salsa brava de bote y seguido le ponía una capa de chorizo pamplonica y a zampar. Siempre me quedaba con las ganas de comer más. Impresionante, viva Rusia, sí señor. Y finalmente este que pondremos en práctica, que manda John Fernández desde Bilbo: galletas María untadas con margarina y pipas peladas. Mejor pela tú mismo las pipas para el relleno. Se hace bocadillo, galleta arriba y abajo, margarina y pipas en medio. También podemos untarlas en tazón de café. Pruébalo, es cocina de diseño que hago desde que tengo 12 años. Impresionante. Galleta, joder, margarina, que es un alimento como súper extraño. La margarina que no como yo como desde hace 20 años, cuando bajaba el helicóptero de Julipán y todo aquello. Vamos a coger unas pipicas. Impresionante cóctel, ¿eh? Esto es como del bullo, así, ¿eh? La verdad que no sé cómo ha cerrado Fernández del restaurante. Nos tiene que contratar para hacer un departamento de guarrindongadas. Y como dice aquí nuestro amigo, cerrar con otra galleta, tener cerca un buen tazón de café con leche, y esto no sé si hay que untar o qué hay que hacer. Os quiero mucho. Sabéis que todos los que estáis en los hospitales, que nos consta que hay mucha gente que nos veis desde los hospitales y las residencias, el lunes, en vez de estar jodidos en la cama, enchufados a todas las drogas y esas historias, estéis en casa con vuestro batín y con vuestras zapatillas, y que sintonicéis a las 2:30 una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Joder, tazón de café. Esto no sé qué me da, que va a estar bueno, ¿eh? Joder. Joder, esto es un néctar de copón. Esto es impresionante. Yo no sé si es cojona. Impresionante, ¿no? Joder. Qué buen punto le da la pipa a la galleta esta. Impresionante. Os quiero mucho, agur. Bueno, toma en cuenta que estoy al régimen y me gusta todo. Pero está bueno.